¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Gente, en días, y si son del futuro tal vez ya pasó, se estrena Thunderbolts. Una película que dicen que promete mucho, que va a cumplir, que es de la mejor de la saga de multiverso y 2 escenas post créditos, ojo con eso, ¿eh? Por lo cual, gente, en este video vamos a hablar de los Thunderbolts, pero en los cómics. Vamos a ver su origen, sus integrantes, historias recomendadas y una pequeña comparación con los personajes que sabemos que van a estar en la película. Estén atentos que cuando la película salga también habrá video, ¿eh? Así que, gente, no le demos más vueltas. Vamos por allá. Primero que nada, gente, hablemos del origen de los Thunderbolts. Los Thunderbolts nacen en una de las jugadas narrativas más audaces de Marvel. Fue en 1997, en el pleno apogeo del experimento de Heroes Reborn, cuando los Vengadores y los Cuatro Fantásticos habían desaparecido tras enfrentarse a Onslaught, que el mundo quedó sin héroes y alguien debía ocupar este vacío. En este contexto surgen los Thunderbolts, que son presentados como una nueva esperanza, un nuevo grupo de héroes, pero en realidad era un grupo de villanos llamados los Maestros del Mal, quienes eran liderados por el Barón Zemo. Zemo, cansado de fracasar enfrentándose directamente a los héroes, idea un plan maestro: adoptar identidades de héroes, ganarse la confianza del público y del gobierno y tomar control desde adentro. La genialidad de este plan radicaba en que no solo engañó a todos los ciudadanos de Marvel y a todos los personajes de Marvel, sino que también a los lectores de Marvel. El giro al final del primer número, cuando revelan que eran todos villanos, fue uno de los momentos más impactantes de la historia del cómic moderno. Este engaño estaba tan cuidadosamente planeado en Marvel Comics que incluso los promotores y las tiendas especializadas no sabían de este giro en el cómic hasta que el cómic mismo llegó a sus manos. Pero lo que comenzó como una estrategia de manipulación se convirtió en una exploración sobre la redención. Con el tiempo, algunos miembros del grupo empezaron a cuestionarse si realmente podían ser héroes. Esta semilla de duda dio pie a una evolución compleja y muy rica en matices para los personajes. Integrantes originales de los Thunderbolts. Las alineaciones iban a cambiar, pero la primera y la más importante de todas fue la siguiente, gente. Barón Zemo, quien era Citizen B, cuyos poderes eran ser un genio estratega y un combatiente experto. Zemo se hizo pasar por Citizen B, un héroe patriótico inspirado en un personaje clásico de la Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, Citizen B había sido uno de los enemigos propios de su padre. Zemo era el verdadero líder y cerebro del plan, y para ganarse la confianza del mundo y conquistar el poder desde adentro y vengarse de los héroes, creó la identidad de Citizen B. Tecno, que en realidad era Norbert Eversol, o sea Fixer, un ingeniero y hacker maestro que controlaba alta tecnología. Usando su traje lleno de dispositivos y armas avanzadas, Tecno fungía como el especialista técnico del equipo. Fue clave para crear la tecnología que permitía a los Thunderbolts operar como héroes. Atlas, o Eric Josten, quien era Goliath, cuyos poderes eran la fuerza sobrehumana y poder crecer a grandes tamaños. Atlas era el músculo del grupo. Durante varios años fue un villano medio pelo que peleó con los Avengers, pero al actuar como héroe empezó a encontrar algo que nunca había tenido: un propósito y respeto. Fue uno de los primeros en cuestionar sinceramente el plan de Zemo. Meteorite, o Moonstone, quien era Carla Soften, cuyas habilidades eran vuelo, fuerza aumentada, proyección de energía e intangibilidad parcial. Carla era una psicóloga manipuladora que ganó poderes mediante una gema alienígena, Moonstone, y aunque inicialmente seguía el plan de Zemo, a ella le interesaba más su propio ascenso en el poder. Sin embargo, también mostraba signos de querer ser algo más, aunque siempre luchaba contra su naturaleza egoísta. Match 1, Abner Jenkins, quien era Beetle, cuyas habilidades eran vuelo, misiles y un armamento pesado gracias a un traje blindado que poseía. Originalmente era un criminal de bajo nivel, aunque Beetle, como Match 1, encontró la oportunidad real de redimirse. Era uno de los pocos miembros sinceros del grupo que de verdad quería convertirse en héroe, aunque las circunstancias lo complicaban constantemente. Y por último, Somber, Screaming Mimi, Melissa Gold. Sus poderes eran la manipulación del sonido a través de sus poderes sónicos. Screaming Mimi era una criminal tercera que usaba sus gritos como arma. Como Somber, no solo adoptó una nueva identidad, sino también una nueva actitud. Es la que más abrazó su oportunidad de cambiar, y a lo largo del tiempo Somber lo logró y se convirtió en una de las verdaderas heroínas más queridas de Marvel, llegando incluso a liderar versiones posteriores de los Thunderbolts. Pero bueno, ¿cómo evolucionó el grupo? ¿Qué más sucedió con este grupo de gente? Con el paso del tiempo, los Thunderbolts pasaron por distintas fases, reflejando el cambiante universo Marvel en el que vivían. Tuvieron una etapa con Hawkeye, que luego de que Zemo, al ser expuesto y algunos de los miembros decidían seguir por el camino del heroísmo, Hawkeye tomó el liderazgo. Su pasado como villano reformado lo convirtió en una figura ideal para guiar a los Thunderbolts hacia la redención. Esta etapa explora la confianza, la lealtad y el deseo de cambiar, con un enfoque en el desarrollo personal. Los Thunderbolts de Civil War. En este evento, el gobierno de Estados Unidos impone una ley de registro de superhumanos, por lo que los Thunderbolts son reconstruidos como una especie de fuerza de choque para capturar héroes. Liderados por Norman Osborn, el equipo toma un tono mucho más oscuro,
con integrantes como Bullseye, el Venom de McGargan y Moonstone. Se cuestiona hasta qué punto un villano puede redimirse si sigue haciendo un trabajo sucio del gobierno. La versión de Dark Reign o los Dark Avengers, tras Secret Invasion, Osborn asciende al poder y convierte a los Thunderbolts en una extensión de su nuevo régimen. Esta etapa retrata el abuso de poder y la manipulación institucional con un grupo que aparentemente quieren ser héroes pero actúan como en una dictadura encubierta. Los Thunderbolts de Red Hulk de 2012 a 2014 fue esta historia. En esta historia, Thaddeus Thunderbolt Ross recluta a un grupo de antihéroes letales como Deadpool, Elektra, Punisher y el Venom de Flash Thompson, tomando estas historias un tono más serio, más visceral y centrado en misiones encubiertas y ejecuciones sin remordimiento. Esta versión refleja una pregunta clave: ¿cuándo la violencia deja de ser justificable? Otra historia muy interesante son los Thunderbolts de Luke Cage de 2022. En ella, Luke Cage, como alcalde de Nueva York, busca devolverle el honor al nombre del grupo, por lo cual recluta a héroes callejeros como Mónica Rambeau y América Chávez en una versión más optimista del equipo. Aquí el mensaje es que los Thunderbolts ya no significan amenaza, sino esperanza. A través de estas historias podemos ver cómo evolucionan los Thunderbolts. Son un espejo del tiempo. A veces son héroes, a veces son peones, y a veces son los únicos capaces de hacer lo necesario cuando los héroes no están o no desean hacerlo. Historias recomendadas. Como dije, el grupo fue evolucionando, cambiaron los integrantes y demás, y creo que estas son las historias más relevantes en lo que se menciona a Thunderbolts. Primero y principal, la original, la de 1997 al 2003, Thunderbolts. Esta es la serie original, como dije, es el corazón de lo que son los Thunderbolts. Empieza con los villanos disfrazados de héroes liderados por Zemo como Citizen B. El gran giro al final del primer número revela que todo es un plan maestro del mismo, pero a lo largo de los números algunos miembros empiezan a disfrutar ser héroes. Y la historia mezcla un poquito de traición, redención y lucha interna. Creo que hay que leerla porque tiene uno de los mejores plot twists de los 90 y desarrolla muy bien a los personajes que eran usualmente de segunda como Songbird o Match 1, dándoles más profundidad. Thunderbolts, Faith in Monsters de 2007. Durante la era de la Guerra Civil, Norman Osborn toma control del equipo y lo utiliza como un respaldo al gobierno. Arma una nueva alineación con locos como Bullseye, el Venom de McGargan y Moonstone, y todos estos vigilados por agentes como Songbird y Radioactive Man. Creo que es un cómic interesante de leer, ya que es una historia mucho más oscura y violenta y muestra cómo el gobierno usa a los villanos con fines políticos. Tiene mucha tensión, mucha intriga y un estilo visual impresionante. Dark Avengers de 2009, después de los eventos de Secret Invasion, otra vez más Osborn forma a los Dark Avengers, reemplazando a los héroes icónicos con villanos disfrazados. Venom como Spider-Man, Daken como Wolverine, Bullseye como Hawkeye, entre otros. Aunque no se llaman Thunderbolts, son claramente una evolución de la idea. Creo que es un cómic interesante de leer, ya que refleja el lado más político y manipulador del concepto, el poder y la imagen pública sobre la moralidad. Además, Osborn brilla como titiritero en esta historia. Los Thunderbolts de Luke Cage de 2010 a 2012. Básicamente, Luke Cage lidera un nuevo grupo de Thunderbolts más cercano a lo que sería el Suicide Squad. Tiene misiones peligrosas con villanos como Juggernaut, Ghost y Crossbone y usan el sistema de nanobombas para controlarlos. Creo que es interesante leer esta historia ya que tiene un enfoque más táctico y serio y juega con la idea de control, redención y peligro constante. Los Thunderbolts de Red Hulk de 2012 a 2014. En este Red Hulk recluta antihéroes brutales como Punisher, Deadpool, Elektra y el Venom de Flash Thompson, un equipo sin piedad que realiza misiones oscuras. Creo que si te gusta la acción sin frenos, este es tu equipo. Además, las interacciones entre los personajes tan opuestos son oro puro y Deadpool aporta mucho humor negro mientras que Punisher y Elektra son letales. Los Thunderbolts de King in Black de 2021. Durante la invasión de Null, el rey de los simbiontes, el alcalde Wilson Fisk arma su grupo de Thunderbolts: Batroc, Taskmaster y Mr. Fear. Es un grupo que debe sobrevivir en esta nueva Nueva York invadida por simbiontes sin traicionarse entre ellos. Creo que es una serie interesante ya que es caótica, divertida y tiene un estilo muy Rogue One. Los personajes están ahí por dinero y por sobrevivir, pero terminan mostrando un poquito de la humanidad que tienen. 6 detallitos interesantes que le dejo de Thunderbolts, de todas estas historias que tenemos. Primero que nada, el twist del primer número fue tan secreto, como dije, que ni las tiendas de cómic lo sabían. Hasta ese punto llegó lo que quiso lograr Marvel y lo logró, ya que nadie estaba al tanto de que este grupo nuevo de héroes eran villanos. Otro detalle más es que Songbird fue una de las primeras en ser candidata a integrar a los Vengadores de este grupo de héroes falsos o villanos que quisieron redimirse. Hay varias realidades alternas en que los Thunderbolts terminan superando a los Vengadores y siendo los verdaderos héroes. El nombre Thunderbolts fue sugerido por Fixer, ya que inspirados en el sonido del trueno, decidió darle este nombre al grupo, ya que era algo inesperado y poderoso,
como él creía que era el grupo. Y por último, en un futuro distópico del multiverso, los Thunderbolts son la última línea de defensa contra una invasión de Galactus en un cómic de esos muchos que hay por ahí. Comparación con el Suicide Squad de DC. Así es, a menudo se comparaban los Thunderbolts con el Suicide Squad de DC, y un poco de razón hay, ya que ambos equipos están formados por villanos o antihéroes que cumplen misiones de alto riesgo, a menudo con motivaciones dudosas. El primer grupo en surgir fue el Suicide Squad en 1959 y el siguiente fue Thunderbolts en 1997. Y creo que por esto la gente se basa o dice o tiene este apoyo en decir que fueron una copia. Pero yo creo que hay dos razones para decir que no lo son. Primero que nada, el Suicide Squad trabaja para el gobierno bajo amenaza o coerción. Siempre a Amanda Waller le pone un explosivo en el cuello o alguna cosa rara para que ellos hagan caso. Mientras que los Thunderbolts muchas veces tienen la opción de redimirse voluntariamente o lo hacen por un simple o mero plan, pero se dan cuenta que quieren redimirse. Mientras que el Suicide Squad es una herramienta puramente militar, los Thunderbolts han tenido arcos mucho más centrados en dilemas morales, en lo que es la identidad y la redención real. Por lo cual creo, y el resumen es que el Suicide Squad actúa porque debe hacerlo, mientras que los Thunderbolts muchas veces son villanos que realmente quieren cambiar, y aquí radica la principal diferencia entre los dos grupos. Por último, gente, pero no menos importante, quería hablar de este punto, la versión del MCU, del UCM de los Thunderbolts. Así es, ahora en unos días va a salir en 2025 la película de los Thunderbolts, que va a tener un grupo distinto al de los cómics, con Yelena Belova, Red Guardian, US Agent, Taskmaster, Ghost, Bucky parece que va a formar parte también, Valentina Alegra de Fontaine parecería que sería una especie de líder del mismo, y se ve por ahí que podría llegar a ser el enemigo Sentry, no se sabe muy bien. Todo apunta a una mezcla entre Guardianes de la Galaxia y Suicide Squad, pero con un tono más serio, político y cargado de tensiones internas, parecería. No se sabe si va a aparecer el Barón Zemo, no se habló del tema, no se lo vio en los trailers, habrá que esperar a la película, yo creo que no lo van a incluir, habrá que ver, capaz me sorprenden. Sí va a estar Sentry, que no es un personaje tan de los Thunderbolts y parecería que sería el enemigo a vencer. Pero ahora, como dije, esperar a que llegue la película, y cuando llegue la película tendrá su video hablando de la misma, a ver si cumplió o no y si las expectativas que estaban tan altas por otras personas que he escuchado eran correctas. Pero bueno, gente, hasta acá el video. No sé si ustedes conocían a los Thunderbolts de cómics viejos, de cómics más nuevos. Si no los conocían, y los van a conocer ahora en la película que sale en unos días y es su primer acercamiento con el grupo. Si les gustó, gente, este video, por acá les voy a dejar otro que hicimos con otro personaje contando su historia, cómics recomendados y demás detalles. Por acá también, gente, les voy a dejar el link al canal secundario, reseñas, tops, información de todo sobre el mundo de los videojuegos. Vayan para allá, suscríbanse y le den mucho amor también. Y nada, gente, me despido. Los veré en otro video. Les deseo éxitos.